Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu asistencia, gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Gracias por reunirnos una vez más. Señor, anhelamos y ansiamos tu venida, Señor. Anhelamos, Señor, que pronto vengas. Señor, mientras estamos en este paso, en esta tierra, Señor, como peregrinos y extranjeros, Señor, queremos ir a tu palabra, queremos encontrar los deleites, Señor, que tenemos en ella y ver también, Señor, las glorias futuras, lo que nos espera, Señor. Pero, Señor, todavía estamos acá y necesitamos aferrarnos a ti, Señor. Reconocemos, como hemos cantado, que grande es tu fidelidad. Y, Señor, gracias porque tú has cumplido tu plan, perfecto plan, Señor. No has retrocedido ni nos has dejado, sino que has cumplido tu plan y has muerto en la cruz y has resucitado, Jesús. Y hoy vives como cantábamos. Gracias, Señor, por esa muerte y resurrección, porque también es nuestra muerte, Señor, y es nuestra resurrección futura, Señor. Gracias. Ayúdanos a ir a tu palabra. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, hay una promesa del Señor. Quería comenzar con esto para que la tengan ahí siempre presente, la remarquen y la puedan leer. A partir del versículo 21 al versículo 23 de Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones de Jeremías, Dice la Biblia de las Américas: esto traigo en mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Versículo 23, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, grande es la fidelidad del Señor. Y al estar viendo el domingo pasado el tema de la muerte y la resurrección, la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, que Él es nuestro Salvador, y a su vez que también nosotros tenemos no solamente una esperanza segura en Él, sino que también nosotros caminamos confiados en la vida, en la obra, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él vivió una vida sin pecado, esa vida pura, justa, santa, a nosotros se nos es transferida cuando estamos en Él, cuando somos llamados por su gracia. Y a su vez, cuando Él muere en la cruz, cuando Él muere, da su último aliento de vida y dice: consumado es, la cuenta está paga, está todo saldado, le dice al Señor. El plan de la eternidad ya ahí se había consumado. Y Él dice: ya está terminado. Ahora Él muere y todo queda ahí. Hay que esperar 3 días y están todos expectantes. Y ahora después, como Él prometió, después de 3 días, Él resucita y Él vence la muerte. Y Él asciende a los cielos. De la misma manera, el cristiano camina por la misma senda que el Señor Jesús. Vamos a ver la muerte y vamos a resucitar en Él. Y eso lo estuvimos viendo el domingo pasado con más detalles. Pero hay algo que, para cerrar esto, para cerrar la muerte y la resurrección, o la muerte que tiene que atravesar el cristiano, ese instante, ese aguijón que es vencido, ese pinchazo que fue vencido, que fue sorbida la muerte por Cristo. Y nosotros vamos a estar en un abrir y cerrar de ojos, en una eternidad con el Señor, aquellos que hemos creído en Él. ¿Qué pasa mientras tanto? Mientras caminamos y esperamos ese momento, que cada vez está más cerca, cada vez que avanzan los días y los años, cada vez más cerca estamos de ver a nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa en nuestro peregrinaje, en ese camino a la ciudad celestial? Bueno, nos encontramos con alguien, como hizo, tomando la analogía del progreso del peregrino, cristiano se encuentra con su amigo fiel,
que va camino a la ciudad celestial. Y él va corriendo y fiel y cristiano lo alcanza y lo sobrepasa porque lo llama y él dice, no quiero que me alcance el tentador de mi carne, voy corriendo. Hasta que después se reúne con su amigo. Pero, ¿cómo nosotros podemos ver a la luz de lo que hemos visto, principalmente ahí de 1 de Tesalonicenses capítulo 5, si lo recuerdan? Vamos a ir ahí por un momento. 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Recuerdan que estuvimos viendo a partir del capítulo 4, los versículos 3 en adelante, la esperanza que tenemos, los que duermen en el Señor, aquellos que van a pasar en un instante a la eternidad y estar con Cristo, y otros que en un instante van a estar en la condenación eterna. Pero ahora yo quiero que podamos tener no solamente la esperanza que nosotros hemos visto, lo que es la muerte para el cristiano, cómo afrontamos ese momento con esperanza, sino también quiero que hoy podamos ver la confianza que tenemos de cómo ver en Dios su fidelidad. Cómo ver en Dios su fidelidad y cómo confiar en esa fidelidad de aquel que prometió salvarnos y de aquel que nos va a sostener en nuestro caminar hasta el día que estemos con Él, hasta que seamos glorificados con Él. Y ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 comienza una exhortación e instrucción que va del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 28 de 1 de Tesalonicenses. Y ahí habla acerca del pecado, habla también acerca de la esperanza de aquellos de los que duermen, hablan de aquellos de los que van a resucitar, la esperanza de aquellos que están siendo instruidos, que tienen que estar esperando en el Señor para que podamos vivir con Él, sea la situación que pasemos. Pero el versículo 24 comienza con una frase que habla de esta fidelidad. Dice 1 de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel. Así como leímos en Lamentaciones, su fidelidad, su bondad, su misericordia. En toda la Escritura nosotros podemos ver cómo ese Dios soberano se manifiesta a su pueblo, siempre con estas dos condiciones. Yo soy fiel y misericordioso. Con su pueblo, mostrando su fidelidad y su misericordia. Con un pueblo rebelde y contradictor, mostrando su fidelidad y su misericordia. Su compromiso con la iglesia, su compromiso en el Nuevo Testamento podemos verlo con aquellos los cuales Él ha llamado, con los que son suyos, con su iglesia. Su fidelidad es para siempre. Él es fiel. Pero cuando nosotros tomamos esta palabra fidelidad, nosotros la traemos al mundo de hoy. ¿Quién es una persona fiel? ¿Quién es una persona fiel? ¿Qué tiene que hacer una persona para que sea fiel? Bueno, se nos pueden ocurrir muchas cosas. Cumplir los compromisos que le son establecidos, puede ser. Hacer aquello a lo cual tiene que hacer y hacerlo bien, con seguridad. También podríamos decir que una persona que es fiel es alguien que habla con la verdad, que lo que dice lo cumple. Vieron que en las épocas de elecciones aparecen todos los fieles, entre comillas, prometiendo las verdades de lo que se puede llegar a hacer. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer otro, y hablan y dicen esta es la verdad, esto lo vamos a hacer. Pero hermanos, hay un problema. La única persona fiel que pisó esta tierra se llama Jesús. Aún nosotros comenzamos a ver esto en nuestras vidas y nosotros vemos que hasta nosotros mismos somos infieles. No nos manejamos con la verdad tal vez, en algún momento fallamos, no cumplimos lo que prometemos. Porque somos hombres, porque somos una naturaleza que está siendo regenerada, aquellos que hemos sido salvos. Ahora, creo que al tratar este atributo de Dios, que es su fidelidad, también he estado viendo y me ha llevado a ver su bondad, la bondad del Señor, la paciencia del Señor.
cómo el Señor nos sostiene. Y me he sostenido, yo sé que caminamos por una senda marcada, hay una frase, caminamos por caminos que otros ya han recorrido. Entonces, al ir a la palabra de Dios y al ver la fidelidad del Señor y al ver cómo Dios es tan fiel, cómo Dios se manifiesta fielmente y la palabra de Dios, la palabra fidelidad, es como que saltan todas esas cosas a nuestra mente y saltan a nuestros ojos la fidelidad, la misericordia y la bondad de Dios. Me comencé a agarrar de autores que hablaban de esto. Y he encontrado a Arthur Pink hablando de los atributos de Dios, de la fidelidad. He encontrado a John Owen hablando del reposo eterno de los santos, de cómo debemos mirar a aquel que es fiel y verdadero, que cumple sus promesas en medio de las dificultades. Y también he mirado a un puritano, a Richard Stearns, que nació entre los 1500 en el medio y murió en los 1600 en el medio, por ahí, hablando de la fidelidad de Dios. Y la comprensión de esta bendita verdad, si nosotros la tenemos en mente, va a aumentar nuestra confianza en Dios. Si nosotros vamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19, sabemos que en este mundo tendremos aflicción, como dijo el Señor, pero Él siempre se mantiene fiel. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 19, y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, las aflicciones vienen por la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como al fiel Creador haciendo el bien, haciendo bien. Ahora, si yo puedo ver la fidelidad de Dios con claridad, si puedo encontrar que la palabra de Dios me habla de su fidelidad y la puedo ver con fidelidad, hermanos, yo voy a caminar mi vida cristiana a partir de ahora con confianza, con confianza. Hemos cantado de la fidelidad del Señor. Hemos cantado que grandes son tus misericordias, grande es tu fidelidad. Pero la pregunta es, ¿creemos en esa fidelidad cuando hay que llevarla a la práctica? ¿Creemos en ese fiel Creador? Porque si no creemos, estamos ofendiendo a Dios. Porque Él prometió ser fiel. Porque Él es misericordioso. Por lo tanto, yo tengo que conocer a ese Dios que es fiel. Para yo caminar en esa fidelidad, para yo ver la fidelidad de Dios y caminar con esperanza hasta que vaya a la presencia del Señor, tengo que ver a este fiel Creador. Y quiero hacerlo bajo 3 encabezados. En primer lugar, ver la naturaleza de ese fiel Creador. En segundo lugar, ver que Él es fiel en su palabra. Él es fiel en su palabra. Y en tercer lugar, Él es fiel en sus obras. Y cuando yo veo este atributo con claridad de la fidelidad de Dios, de confiar en Él, nos puede librar de muchas inquietudes. Nos puede librar de muchas inquietudes. ¿Cuántos de los que estamos acá no son ansiosos? Yo me tengo que cortar las manos, ni digo de levantarlas. Todos hay un grado de ansiedad. Todos hay un grado de querer adelantarme a las cosas. Y más en este mundo que ocurren las cosas rápidos. ¿Cuántos no sabemos el pronóstico de mañana? Queremos saber lo que pase mañana. Y el martes, saber cómo me voy a abrigar, qué me voy a poner. ¿Cuántos quieren saber esas cosas? Es lo que vimos el domingo pasado, acerca de las cosas futuras. La ansiedad. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que confiar en la naturaleza de aquel que dice que yo soy, que es siempre el mismo, que es inmutable, que no cambia. Si Él dijo que va a ser fiel, no tenemos que mirar a cada rato su palabra para ver si encuentro, a ver, Dios cambió en algún lugar. No, Él dice que va a ser fiel. Él es fiel, dice acá 2 de Tesalonicenses, fiel es el que os llama. Fiel es aquel que te llamó para su gracia y para su gloria. Ese es su título, es fiel, no lo olvides. No es alguien que promete y no cumple.
No es un político, no es un hombre, no soy yo, no son ustedes. Él sí cumple, Él es fiel. Y Él llama y Él va a sostener, porque fiel es el que os llama, el cual también lo va a hacer. Toda la obra que Él prometió. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Somos infieles nosotros? Él siempre se va a mantener fiel. ¿Vamos a fallar como sus hijos? Sí, vamos a fallar. Pero recuerden que Él siempre se va a mantener fiel. ¿Vamos a dudar de Él? Vamos a dudar en algún momento. Pero Él se va a mantener fiel a sus promesas. Él siempre se va a mantener fiel a sus promesas. Lo dice su palabra porque Él es fiel. Si somos infieles, Él no puede ser infiel también. Él muestra su fidelidad cada día. Su fidelidad en su palabra. Y se expresa tal como es. La palabra que procede de Dios es una expresión de la fidelidad de su naturaleza. Y cuando vemos en sus obras, dice el Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, versículo 68, que Él es bueno. Bueno eres tú, bueno eres tú. Y dice, hay una traducción, no sé si lo dirá esta, porque lo copié. Dice, bueno eres tú y bienhechor. No sé si dice la Reina Valera bienhechor. Acá utiliza la palabra bienhechor. Enséñame tus estatutos. Él es bueno. Él es justo, Él es santo. Bueno es Él, porque Él es fiel. Y Él siempre está pensando hacer el bien, porque todo esto procede de Él. Cualquier relación que asume Dios es fiel a ella. Como creador, preserva, sostiene. Hoy nos preguntaba nuestro hijo Efraín, dice, ¿quién hace que las olas golpeen una y otra vez? Y empezamos a cantar la canción, ¿quién formó las olas al hablar? Y eso. Y ver la fidelidad de Dios, que es Él, que le ordenó a los mares. Que es Él, que le puso límite a los mares. Y al mar le dijo, hasta acá vas a llegar. Y no traspase la tierra. Él es fiel. Ese es el fiel creador que sostiene, que preserva, que mantiene su propia obra. Pero también podemos ver que Él es un Padre fiel. Nosotros como padres fallamos muchas veces, no somos fieles. No somos fieles, no cumplimos las promesas. Pero Dios no es igual, Él es fiel. Él siempre cumple sus promesas. Él siempre cumple sus promesas. Él es un padre fiel en cumplir plenamente ese deber para el bien de sus hijos. Y a su vez, como Él es nuestro Padre, dice la palabra de Dios que Él es nuestro amigo. Y tenemos muchos amigos, y amigos nos han defraudado también. Como así hay padres que también han defraudado. Pero Dios es un amigo fiel también. Él es un amigo que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él es fiel, Él también cumple todos los deberes de esa relación. ¿Y por qué es que los hombres son fieles a sus relaciones mutuas? ¿Por qué a veces puede llegar a cumplir esa condición de ser un padre bueno, generoso y de ser un amigo que es fiel y que cumple? ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios permite en su gracia común que esa amistad se mantenga. Que ese padre que todavía no conoce a Dios pueda ser un padre para su hijo. Y le pueda dar las bondades. Porque el primero que es fiel es Dios. Y Él obra de esa manera. Y Él obra de esa manera. Todos sus caminos, dice ahí el Salmo 86, 15. Ahí ya que estamos en Salmos, Salmo 86, 15.
Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Miren cómo Dios nos habla en su palabra y nos dice, cómo en este salmo el salmista puede expresar y dice que Él es el Señor, que Él es Dios, pero Él es compasivo y Él está no con un poco de piedad, Él está lleno de piedad, Él está lleno de piedad, Él es lento para la ira, pero es abundante en misericordia y fidelidad. Constantemente van a ver en la palabra de Dios misericordia y fidelidad, misericordia y fidelidad, misericordia y fidelidad, porque ese es el carácter de Dios, ese es el atributo de Dios, esa es la característica que a Él le sobresale. Todos sus caminos son misericordia y verdad, no solo misericordiosos y buenos y generosos, sino que son misericordia y verdad misma. Si Él muestra como un padre verdadero, un amigo verdadero, un creador y protector verdadero, nosotros podemos ver que otra fidelidad que aparezca, que otra fidelidad que no sea de Dios, todo va a palidecer. Porque a la luz de su fidelidad, a la luz de ser ese padre bueno, de ser ese amigo, de ser ese protector, ese fiel creador, con su abundante misericordia, todo lo demás queda pálido, todo lo demás queda gris, porque Dios se muestra sublime y glorioso. En 2 de Tesalonicenses, volviendo ahí, pero al capítulo 3, 2 de Tesalonicenses, dice, versículo 3, pero fiel es el Señor, que os fortalecerá y protegerá del maligno. Fiel es el Señor que nos va a librar y guardar del mal. En todo nuestro caminar, Él es fiel. Y se acuerdan ahí la visión en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, la visión que dice entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19, 11, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Desde la creación que Dios dijo y fue hecho, hasta el tiempo que todo sea consumado, Dios tiene este título, fiel y verdadero. Fiel y verdadero, que sostiene toda su creación, la cual Él mantiene y sostiene desde que dijo y fue hecho hasta el momento que Él lleva a su presencia a aquellos que son de Él. Él es fiel y verdadero. Ese es su nombre. Se llama fiel y verdadero. Ahora, al ver toda esta fidelidad, cómo Dios es fiel, cómo nosotros no nos vamos a entregar a ese fiel Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a rendir nuestras vidas a aquel que nos es fiel? ¿Cómo no vamos a seguirle a Él? No vamos a trabajar para Él, no vamos a gastarnos para Él, no vamos a vivir para Él y morir si es necesario para Él. Porque Él se mantiene fiel. Él se mantiene fiel y ya lo ha dicho. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, él comienza con esta palabra. Palabra fiel. ¿De quién? ¿De Pablo? No, de Dios. Palabra fiel. Porque la palabra de Dios es fiel. Porque su palabra es fiel. Nosotros, cuando leemos estas promesas, en particular en el Nuevo Testamento, siempre va a decir eso. Palabra fiel. Porque viene de Dios, porque es verdadera, porque es veraz. Hermanos, somos tan inconstantes y no nos creemos tanto entre el mundo que nos rodea, que se tiene que montar un sistema para ver si lo que decimos es verdad. Se tiene que montar un sistema para ver si nosotros somos buenos pagadores o no, porque no nos creen. Y hay un sistema que se llama veraz. ¿Saben qué es veraz? Es fiel, es verdadero, es verdad.
Y aún a veces hasta se puede engañar ese sistema de este mundo. Pero no abunda la verdad, no abunda la fidelidad. Entonces, en un mundo que no abunda la verdad y la fidelidad, nosotros tenemos que hablar de aquel que sí es fiel y es verdadero sobre todas las cosas. Y que cumple sus promesas, y que cumple su palabra, y que sostiene a sus hijos. Pensemos un poco en su misericordia y su verdad. El Salmo capítulo 93, versículo 1. Deseo sobre todas las cosas que podamos meditar en esto y pensar y tener una mente que nos centre en la fidelidad de Dios y en la esperanza que tenemos en Él. Salmo 93:1 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también al mundo y no se moverá. Fíjense cómo dice que se ha vestido de fidelidad, como dice el salmista. Se vistió de esa magnificencia, se vistió y se ciñó de poder, y Él afirmó al mundo y no se moverá. Su vestidura es fidelidad. Su vestidura es fidelidad. Y en medio de la infidelidad de los hombres, entonces, ¿en quién confiamos nosotros? Si hasta acá llevamos viendo solamente algunos textos que nos hablan de la fidelidad de Dios, y si vemos que el hombre no es confiable, ¿en quién confía nuestro corazón hoy? ¿En quién confía? Y a veces, hermanos, se confía más en los hombres que en Dios. Se confía más en aquellos que podemos ver, tocar, que me promete algo y quiero ver que lo cumpla. Que en aquel que es poderoso, que en aquel que Él cumplió, siempre prometió y cumplió. Su fidelidad, porque es su vestidura. Cuando un hombre nos da su palabra, tomamos en cuenta cómo es Él. Antes los tratos se sellaban con la mano. Bueno, listo, lo hacemos. Y a veces no se cumplían, pero en su mayoría se cumplían. Pero vemos que cada vez va a peor la cosa. Y cada vez hay más. Antes una infidelidad en un matrimonio era algo escandaloso. Ahora se celebra la infidelidad. En los años 80 me acuerdo que salió una novela, no la veía yo. Se llamaba El Infiel. El Infiel. Miren qué título. Tenía un buen ranking, me acuerdo de las propagandas. ¿Hasta qué punto llega el hombre que ve la infidelidad como algo normal? ¿Qué les sucede a ustedes cuando ven una película? Que hay un hombre en su casa y la mujer es una mujer mala, es una mujer que le hace la vida imposible, y él conoce en la oficina a una chica dulce, de buen parecer, y que lo trata amablemente, y este hombre comienza a sentir algo por ella. Vuelve a su casa y la mujer lo trata mal, le dice cosas. Y vuelve a la oficina y él con la chica y dulce y salen a caminar y se van a comer algo. ¿Y qué es lo que pasa por su mente cuando ese hombre está a punto de darle un beso a esa mujer, que no es su esposa? Que lo haga, lo trata bien. Pero hermanos, fíjense cómo nos han distorsionado. No es su esposa, es una infidelidad lo que está haciendo. Es pecado delante de Dios, del Creador. No lo debe hacer, por más que su esposa sea una tirana. Pero estamos acostumbrados a la infidelidad. Y tenemos que conocer quién es Dios, quién es Él, que Él es fiel, que Él es un rey poderoso, que Él es un rey que cumple su palabra. Y esta es la razón por la cual hemos de dar tanta importancia a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que nos dice que es fiel. Y si su palabra lo dice, tenemos que confiar. Tenemos que confiar en Él como un poderoso creador que da vida a todas las cosas y no puede menos que ser Señor y dueño de su palabra.
hasta que no lleguemos al conocimiento por vista en el cielo. Recuerden, estamos aprendiendo en esta vida, estamos caminando, pero en el cielo vamos a seguir aprendiendo de Él. Pero hasta que no lleguemos al conocimiento por vista en el cielo, nos tenemos que contentar con el conocimiento por la revelación en la palabra de Dios. ¿Quién ha visto a Dios? No lo hemos visto, pero Él es fiel. Él vive, reina para siempre. Él es el Señor. No hemos visto a Jesús, que pisó este mundo. No lo hemos visto con nuestros ojos. Pero creemos en su palabra, en la palabra fiel de aquellos que lo vieron, que vieron al Verbo encarnado, los que vieron, los que tocaron, los que palparon con sus manos, dice Juan. Y creemos en Él y confiamos en Él. Y en cada promesa tenemos que identificar cada promesa de Dios y cuál es la mejor para mi condición actual. Yo empecé con Lamentaciones porque es una muy linda promesa que Él nos sostiene. Pero ¿cuántos de nosotros acá no estamos pasando por una dificultad? Ahora es la voluntad de Dios, como veíamos ahí en Pedro, es la voluntad de Dios. Tal vez que seamos afligidos por un momento, por un instante, hermanos. Esa aflicción que hoy tenemos es solamente un pinchazo, es como una aguja que le tenemos temor que entre a nuestra carne. Pero solamente sabemos que un instante después se va a acabar ese dolor y va a venir una gran paz. Pero esos problemas son ese pinchazo. Y ahí es que cuando viene ese problema y ese pinchazo, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y buscar rápidamente las promesas que son para mí. Pero a veces encontramos que no sabemos cómo buscar las promesas de Dios. No sabemos, y los autores, los que han hecho la Biblia, Sociedades Bíblicas, Holman, muchas editoriales, al ver que el hombre no busca en la palabra, ¿saben cómo nos han solucionado? Han puesto, como hace el Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿dónde encontrar ayuda? ¿Dónde encontrar ayuda cuando usted está? Y ahí aparece. Y buscamos, a ver, ¿qué estoy hoy? Estoy, no sé, no llego a pagar el gas. A ver, gas no hay. A ver, ¿qué? Pagar, bueno, a ver, pagar. Y tenemos que buscar. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, ver la fidelidad de Dios, cómo Él se mueve en la historia con su pueblo y cómo en momentos de crisis Él ha sostenido y ha mostrado una y otra vez su fidelidad. Y a esa promesa me tengo que aferrar. Y a eso me tengo que agarrar. Y ver y decir, sí Señor, tú eres fiel. Como dice 2 de Tesalonicenses, Señor, si me llamaste, vos vas a ser fiel. Si me has traído hasta acá, si estoy acá, me vas a ser fiel siempre. Si nos encontramos a veces perplejos por falta de dirección, ¿qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Qué tengo que hacer? No sabemos qué hacer. Debemos enfocar el atributo de la sabiduría de Dios. Porque Él sí sabe qué hacer. Él conoce todos sus caminos. No hay nada que lo sorprenda. Y entonces ahí comenzar a ver en su palabra cómo Él guió a su pueblo. Con sabiduría. Cómo aún un pueblo siendo rebelde busca sus propios consejos y le va todo mal. Y tienen que volver de vuelto a Dios. Si vemos que sufrimos alguna injusticia, ¿qué vamos a buscar en la palabra? Bueno, volamos a la justicia de Dios, que Él es justo. Que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y encontramos el consuelo, encontramos el alivio por medio de su palabra. Abrimos correctamente la palabra de Dios. Como decía un puritano, abrir el botiquín de la palabra de Dios y tomar el remedio correcto de su palabra para que haga efecto. Si hemos sido sorprendidos por la desconfianza y la vacilación, entonces acudamos a su verdad y fidelidad. Siempre vamos a encontrar en Dios algo para sostener nuestra alma, aún en la condición más extrema a punto de caer. Siempre
Siempre. Si estamos desconfiando, no vemos a Dios. Hermanos, todos pasamos por ese momento. Todos pasamos. Si no han pasado, lo van a pasar seguramente. Pero más de la cuenta pasamos por la desconfianza. Por a veces no creer y estamos en duda. Pero vemos ahí Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Voy a poner mi confianza en un hombre? No, porque falla. Porque no habla con la verdad. Pero Dios es veraz. Pero en Dios Él es fiel. Y yo puedo confiar en su fidelidad. Nosotros podemos ser así, siendo humanos, pero Dios es esencialmente veraz. No puede engañar y a la vez ser Dios. Si Dios deja de ser fiel, Dios deja de ser Dios. Y eso nunca puede ocurrir. Siempre va a ser fiel. Por más que dudemos, siempre va a ser fiel. Nunca dudemos de su fidelidad. Que podamos acudir a Dios y sus promesas y edificar también sobre esas promesas, que el Señor nunca nos va a dejar faltar nada. Que Él sabe que nos va a hacer bien. Nunca, nunca. En la palabra de Dios veo las historias del pueblo de Dios, de los hombres de Dios, de los que Él llamó, y aún estando en una condición extrema, siendo un hombre tragado por una ballena y estando en el vientre de un pez, en esa oscuridad clama a Dios y Dios le responde. Y Dios lo sostiene. Y Dios preserva su vida para poder llevar un mensaje que Dios había dicho que tenía que llevar. Siempre es fiel. Siempre Él es fiel. Él es fiel. Ahí en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Él? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, a Dios Él es fiel y nos perdona. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir o llevar también, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No te voy a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. No te voy a poner esa carga. Nosotros debemos saber que cuando nos llenamos de dudas y temores pensando si cumplirá o no sus promesas, deshonramos a Dios. Deshonramos a Dios porque lo rebajamos a la altura de los hombres. Lo rebajamos a la altura de los hombres cuando no creo en Dios, cuando no creo que Él me sostiene en su fidelidad, estando en situaciones extremas. Cuando llega ese momento, si lo rebajo a la altura de los hombres, deshonro su majestad el Rey. Lo estoy deshonrando a Él. Por eso debemos tener cuidado y alentarnos con estas palabras unos a otros. Alentarnos entre nosotros siempre recordando su fidelidad, que Él nos va a sostener, que Él nos va a llevar hasta ese lugar, hasta su morada. Él nos va a llevar, Él nos va a sostener. Dios ha hecho fieles a todas las cosas que lo son y podemos confiar en ellas. Él es el gran yo soy. De Génesis a Apocalipsis, en toda la Escritura encontramos a Dios siendo Él mismo, el único que sustenta todo con la palabra de su poder. Fíjense ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18. Es tan fiel el Señor, es tan fiel y tan poderoso, que miren lo que dice estos versículos, del 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,
Dios miró en todos lados, a ver, ¿por quién puedo jurar? Vieron nosotros que decíamos, te lo juro por mi hijo, te lo juro. Mirá, hacíamos así. Por mi mamá, te lo juro, por mi papá, todo. Bueno, a veces había personas que queríamos que no estén y decíamos, te lo juro por este. Íbamos a mentir. Pero Dios dice, miro a todos, recorro este mundo, miro todo lo creado, miro todo lo que hice, miro las galaxias, miro donde el hombre no ha llegado, miro y no encuentro a nadie, porque no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ese es el fiel. Él es el fiel. Él es el que jura por sí mismo, te voy a bendecir, te voy a sostener. Jura por sí mismo, no hay otro, jura por sí mismo. Entonces, ¿quién sino Dios ha hecho que pudiéramos confiar que la tierra diera su fruto? ¿Quién? La tierra va a dar su fruto, dice el salmista, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios. Él es el que da crecimiento a la semilla, Él es el que sostiene los tiempos. Es Él, ese Dios fiel. Y sí hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Pero hermanos, vayamos a su palabra y ver que Él es fiel. Veamos la promesa, esta de Hebreos, por ejemplo. Él es fiel, Él es Dios. ¿Quién, sino Dios, hace que los mares y los vientos sean fieles, que no nos hagan daño? ¿Se acuerdan Jesús en la barca? Se levanta la tempestad, Él durmiendo. Maestro, perecemos. Y Él se para y en un instante dice, calla, enmudece. Y al instante se quedó ese mar embravecido, se quedó planchado. Se acabó todo con una sola palabra del Creador. Con una sola palabra de aquel que prometió ser fiel hasta la muerte. Le obedeció. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo debemos mantenernos hasta el momento que nos toque ir a la presencia del Señor? Mantengamos esa esperanza, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Firmes, luchando en el Señor, poniendo nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él. Y más sabiendo cómo es nuestro corazón. Nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hermanos, el corazón siempre va a tender a desconfiar de Dios. Siempre va a tender a no confiar en Dios. Pero yo tengo que ver que ese corazón siempre va a estar buscando, como dice Jeremías, en cisternas rotas que no retienen agua. Como buscaba el pueblo. En vez de confiar en Dios, se iban a esas cisternas rotas que no retienen agua, en vez de confiar en la fuente de agua de vida que era Él. ¿Por qué? Nuestro corazón. Cuidémonos. Cuidémonos cuando nuestro corazón quiere irse hacia esas cisternas. Y digamos, no, corazón, te querés ir hacia esas cisternas rotas. Y tengo al lado la fuente de agua de vida.
hay que acudir a Él. Hay que acudir a aquel que prometió. Quiero finalizar con 2 columnas principales en la fe del cristiano, para que podamos mantenernos y sostenernos. Es el poder de Dios y la bondad de Dios. El poder de Dios y la bondad de Dios. Son 2 pilares del cristiano. Son 2 pilares. Si lo que hemos estado viendo en nuestra vida cristiana, en nuestra fe, en nuestro caminar con el Señor, cómo nos debemos conducir en la casa de Dios, cómo el Señor nos es fiel, Él fue fiel hasta la muerte y cómo Él nos va a sostener fiel hasta la muerte. Yo creo que todo esto está encerrado, está como que Dios abraza todas estas cosas en la vida del cristiano y le pone un nombre alrededor que se llama fidelidad, que se llama bondad, que se llama misericordia. Está todo encerrado, sostenido en eso, porque nunca se puede cortar y salir. Nunca se puede romper, nunca se puede abrir. Él sostiene todo con fidelidad. Y en Efesios capítulo 2, versículo 7, encontramos este consuelo. Y deseo que la palabra de Dios, que es martillo, nos rompa todos nuestros argumentos si desconfiamos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en su plan eterno? ¿Qué es lo que Él se pretendía hacer? Era mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, hay abundancia en Él. Hay abundancia, es mucho, 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 sin nombre, sin medida, sin lugar, sin espacio, sin tiempo. Hay bondades, dice que es abundante, abundante, abundante. Como el Señor prometió siempre desde la eternidad, como el Señor prometió a su pueblo, abundante misericordia, nunca un poco, nunca algo que le sobra, sino mucho, mucho, es abundante. Ahora no solo el Señor nos salva del pecado, nos libra del pecado. Y bueno, ahora ya estoy bien, ya no voy al infierno, me voy al cielo. No es la vida cristiana para eso. La vida cristiana es para que vivamos de acuerdo a las bondades de nuestro Salvador, para que disfrutemos de sus manjares en la mesa, para que recorramos sus viñas y sus vides y tomemos del fruto gratuitamente, para que vengamos y bebamos leche y comamos carne y lo hagamos abundantemente. Es por eso que el Señor dice que Él pretende a nosotros mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La palabra bondad cae bien a mi vida porque no me lo merecía. Es bondad, es misericordia, es favor inmerecido, es gracia dada al cristiano. Entonces, por más desesperante que sea nuestra condición, Dios sigue siendo un creador. Nunca son tan grandes nuestros pecados y debilidades en este caminar que no tenga Él el poder para sanarlos. Nunca. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay pecado que hagamos nosotros que Él no pueda perdonar. Cuando nosotros rechazamos a Cristo, esa blasfemia de negarle a Él, de negar el Espíritu Santo, se habla la palabra de Dios, dice el pecado imperdonable. Pero en nuestro caminar cuando estamos con Cristo, cuando estamos ya en Él, que Él nos ha llamado y hemos sido salvos, no hay nada que Él pueda perdonar. No hay nada. Él es bondadoso, Él es fiel, Él prometió que Él se va a encargar de nosotros y nos va a sustentar. Entonces, hermanos, confiemos en aquel que nos llamó por su sola gracia, en nuestro Señor que nos santificó y aún más sorprendente y majestuoso momento que Él en su soberanía nos concede ver por fe. También nos glorificó. ¿Cómo puede ser? Él dice que nos salvó, nos sustenta, pero Él dice, ya los glorifiqué. O sea, Él dice, véanse en la eternidad, después de muerto, después de su último aliento, yo ya los glorifiqué. Soy tan bueno con ustedes que les he dado todas estas bondades, que ya están glorificados. Ya está.
Ya está. Él es fiel, Él es fiel. Y Él afirma su obra en nosotros por medio de su palabra. Ese es nuestro Dios. El Dios que está llegando tan alto como puede para inspirarnos nuestra esperanza inconmovible. Entonces vivamos, sintamos, trabajemos para aquel que nos llama a perderlo todo. ¿Qué es esta vida? Es un soplo, es una neblina, dice Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo va a pasar. Nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras casas, todo en un abrir y cerrar de ojos. Enfoquémonos en lo eterno, en verlo a Él, en poner nuestras fuerzas en Él. Hermanos, gastemos nuestro tiempo en Él. Vivamos para Él. Levantémonos más temprano para Él, acostémonos más tarde para Él, buscándolo a Él, viéndolo a Él, inconmovible, hermoso, bondadoso, fiel. Hagámoslo todo para Él. Perdámoslo todo por Él. Solo Cristo es todo nuestro bien. Nada hay y nada habrá como Dios. Él es un refugio, una roca de esperanza. Entonces huyamos con Él. Aquel que prometió ser fiel en cuidarnos. Pongámonos atrás de Él en los momentos de debilidad, en los momentos que estoy siendo afligido. Escondámonos como un niño que corre atrás de su papá para defenderse y se pone detrás. Pongámonos así delante de Dios. Pongámonos atrás de Él. Señor, te necesito, defiéndeme, no sé. Estoy en problemas. Corramos a la roca inconmovible. Y hermanos, trabajemos. Aunque la tempestad arrecie y el mar o las olas en nuestra vida se pongan bravas, hoy, mañana, cuando sea, que nosotros podamos saber que mientras estamos escondidos en el barco, arriba nuestro capitán tiene todo en control. Todo en control. Y Él va a llevar el barco a buen puerto. Solamente echémonos en las manos del Creador, del fiel Creador, y confiemos en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Qué precioso es ver tu palabra, Señor. Lo bondadoso, lo fiel, lo bueno que eres, Señor. Qué hermoso es tener esta esperanza viva. Señor, cuánto necesitamos aprender de tus bondades, de tu fidelidad. Señor, perdónanos porque somos tan infieles. Perdónanos, Señor, porque a veces no creemos en tu palabra. Señor, perdónanos porque a veces dudamos de tu fidelidad, Señor. No queremos deshonrar tu majestad, no queremos deshonrar tu trono, Señor, tu gloria. Tú estás vestido en poder, eres grande, eres sublime, eres poderoso. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, como dice tu palabra. Confiar que tú eres fiel y tú nos vas a sostener. Que tú eres fiel y no vas a dejar tu obra en la nada. Señor, gracias porque tú nos has llamado. Y si nos has llamado, tú eres fiel para sostenernos. Por eso confiamos en ti, Señor. Hasta el momento que vengas a buscarnos, Señor, y el momento que tal vez no veamos la muerte. Vengas tú, Señor, por nosotros, y todo se ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos. O al momento que partamos a tu presencia, Señor, recordar tu fidelidad. Has sido fiel, Señor. Y poder escuchar, Señor, esa voz que dice, buen siervo y fiel. Gracias, Señor. Anhelamos ese momento. En el nombre de Jesús. Amén.